Hola. Esta noche te encuentras caminando lentamente por un sendero de tierra húmeda, todavía tibia del día anterior, mientras el cielo del oriente apenas empieza a aclararse. El horizonte tiene ese tono rosado que solo dura unos minutos, ese que te hace parpadear como si alguien hubiera deslizado una luz suave frente a tus ojos. A lo lejos, entre árboles silenciosos, se alza un conjunto de piedras antiguas, talladas con precisión casi terca. Y tú avanzas, frotándote un poco los brazos porque la brisa del amanecer siempre tiene esa actitud de, sí, vine sin avisar, mientras las primeras sombras del día empiezan a estirarse como jaguares perezosos que acaban de despertar. Es aquí, en este espacio sagrado, donde los astrónomos mayas, gente tan paciente que seguramente respiraba más despacio que tú cuando ves cargar un video al 99%, leían el tiempo en la longitud exacta de esas sombras. Ellos observaban el sol sin prisa, sin gafas oscuras, sin una aplicación que te diga, V alto, lleva sombrero. Solo confiaban en ojos entrenados y superficies marcadas con una devoción casi matemática. Y tú, que probablemente no sobrevivirías ni media hora bajo este sol sin bloqueador, te detienes frente a la primera estela mientras una sombra fina comienza a dibujarse en su base. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago. También cuéntame en los comentarios desde dónde y a qué hora me estás escuchando. Siempre es un pequeño placer imaginar este relato viajando por usos horarios como si fuera un mensajero de obsidiana. Ahora, apaga las luces y entremos juntos a la travesía de esta noche. Respiras hondo porque el aire aquí se siente distinto, mezclado con hojas, un poco de humedad y ese olor indefinible de piedra muy antigua. Frente a ti, el patio ceremonial empieza a llenarse de luz. Notas cómo el sol, todavía tímido, avanza por los bordes del horizonte como si estuviera tratando de no hacer ruido, y es en ese borde, justo ahí, donde la primera sombra da inicio a su danza. Los mayas sabían que la sombra al amanecer era una especie de saludo cósmico, un dato útil que podía decirle si el día iba a iniciar exactamente como lo dictaba el calendario, o si habría que hacer algún pequeño ajuste. Un hecho histórico bien conocido es que varias ciudades mayas estaban orientadas con una precisión sorprendente hacia posiciones solares específicas, de modo que incluso un desliz mínimo de la sombra podía significar un cambio en el registro de ese día. Lo curioso es que, aunque llevaban siglos haciéndolo, cada amanecer seguía siendo un momento casi solemne, como si el sol pudiera cambiarles el guión en cualquier instante. Te acercas un poco más y ves cómo la sombra del pilar central se estira sobre una línea marcada en la tierra. No es una línea cualquiera. Fue colocada milimétricamente por manos que, según dicen algunos arqueólogos, tenían un entrenamiento que mezclaba matemática, ritual y paciencia sobrenatural. Historiadores aún discuten si esa precisión se debía a escuelas formales de astronomía o simplemente a generaciones de observación heredada, pero el resultado sigue siendo el mismo, una exactitud que pondría nervioso a cualquier reloj suizo. Mientras observas, un pensamiento moderno se te cruza. ¿Y si los mayas hubieran tenido relojes digitales? Probablemente los hubieran usado solo como adornos, porque su sistema basado en sombras tenía algo que ningún gadget moderno ofrece, una conexión directa con el cielo mismo. Claro, eso y el hecho de que los relojes digitales no funcionan muy bien si los dejas bajo el sol tropical a 40 grados, tú ya sabes. La sombra sigue avanzando, lenta y segura. Un detalle fascinante y poco mencionado es que algunos astrónomos mayas colocaban pequeños marcadores de concha o fragmentos de jade en el suelo para seguir la progresión diaria. Estos puntos brillantes actuaban como referencias visuales muy sutiles, y tú alcanzas a imaginar cómo debió verse el patio hace siglos, salpicado de pequeños destellos verdes entre la luz dorada del amanecer. Un toque estético que, sinceramente, ningún observatorio moderno tiene. Podrías decir incluso que era su equivalente a una interfaz bonita, pero hecha a mano. El sol sube un poco más y comienzas a notar algo que no habías percibido antes. La sombra vibra ligeramente. No porque la piedra tiemble, sino porque el aire mismo ondula. Aquí, en este calor que empieza a despertar, el mundo parece moverse con lentitud, casi como si respirara. Y tú, con esa calma que te va envolviendo, sigues el borde de la sombra con la mirada mientras se desplaza milímetro a milímetro, marcando un tiempo que no se mide en minutos, sino en relaciones entre luz y materia. Un pequeño dato que tal vez disfrutes.
Algunos relatos coloniales mencionan que los mayas bromeaban entre ellos durante estas observaciones, diciendo que el sol se hacía el dormido cuando tardaba más de lo esperado en encontrarse con una marca. Imagínate eso. La civilización que construyó uno de los calendarios más precisos del mundo, burlándose afectuosamente del sol como si fuera un compañero perezoso. Tú deberías intentarlo la próxima vez que tu alarma no suene. Dile al sol que hoy también se hizo el dormido y dale toda la culpa a él. La sombra alcanza por fin la segunda marca. El astrónomo principal, al que sigues desde unos pasos atrás, aunque él parece no darse cuenta o finge no hacerlo, inclina la cabeza muy levemente. Ese gesto, tan mínimo, es un sello de aprobación. El día va según lo previsto. Aquí, un ligero error de sombra podía impactar ciertos cálculos de rituales y festividades, así que esta confirmación temprana era esencial. Y tú lo sabes, porque lo sientes en esa extraña mezcla de tensión y serenidad que todo el lugar desprende. La luz se vuelve más intensa. El día ya está oficialmente despierto. ¿Y tú? Con él. Notas que, aunque estás en un mundo tan distinto del tuyo, los primeros minutos del amanecer se sienten universales, un recordatorio silencioso de que todos, en cualquier época, hemos mirado alguna vez cómo la sombra de algo se alarga o se acorta, sin saber que ahí, en ese gesto tan simple, se escondía una sabiduría milenaria. La sombra final llega a la marca final del amanecer. Los pájaros comienzan a cantar como si hubieran estado esperando la señal. Y tú respiras, sintiendo cómo este lugar empieza a enviarte una especie de calma contagiosa. El sol ya está arriba, pero apenas estamos comenzando a aprender cómo lo leía un pueblo que entendía la luz como un lenguaje propio. Caminas ahora hacia un espacio amplio y silencioso que los habitantes de la ciudad llaman el Patio de Estelas. No es un patio como los que conoces, con flores, bancos o un camino de piedra ordenado para que nadie tropiece. Aquí todo está dispuesto siguiendo una lógica mucho más antigua, una geometría que responde directamente al sol, al tiempo y al calendario. A medida que avanzas, las estelas se alzan a ambos lados como figuras inmóviles que guardan secretos, y cada una proyecta su sombra en un ángulo distinto, como si fueran agujas gigantes de un reloj que solo los mayas sabían leer. La luz ya está más firme, y notas cómo las sombras largas del amanecer comienzan a encogerse con una lentitud casi caprichosa. Un hecho histórico bien establecido es que muchas ciudades mayas diseñaron estos patios como auténticos tableros solares, donde cada estela estaba alineada según eventos astronómicos claves, equinoccios, solsticios, pasos cenitales. No estaban colocadas porque sí. Cada una marcaba un punto importante en el ciclo del año. Lo curioso es que, mientras caminas entre ellas, sientes una especie de respeto silencioso, como cuando te metes en una biblioteca demasiado ordenada y te entra un miedo irracional a mover un libro por accidente. La primera estela que observas tiene talladas figuras que parecen moverse cuando la luz cambia. Al acercarte, notas que su sombra cae justo sobre una marca baja en el suelo, una pequeña línea que podría parecer accidental si no fuera porque todas las demás también tienen la suya. Aquí, cada milímetro importa. Historiadores aún discuten si estos marcadores eran parte de un sistema estandarizado entre ciudades o si cada población tenía su propia firma solar. Pero lo cierto es que cuando ves la precisión de estas líneas, entiendes que no había nada improvisado. Te agachas un poco, intentando seguir el borde de la sombra con los dedos, aunque erráticamente retiras la mano porque un insecto decide recordarte que no deberías interrumpir ceremonias solares con manotazos torpes. Y en ese momento, con la dignidad que logras conservar, te das cuenta de algo peculiar. Algunas marcas en el suelo no son líneas, sino pequeñas incrustaciones de obsidiana. Brillan levemente, no por el sol directo, sino porque la piedra oscura absorbe la luz de una forma casi hipnótica. Es ahí donde surge una de esas pequeñas rarezas históricas. Varios arqueólogos han propuesto que ciertas estelas servían no solo para medir la sombra diaria, sino también para generar efectos visuales durante eventos específicos del año. Imagínate eso, un calendario solar que además tenía trucos de luz incorporados. Sería el equivalente antiguo a un sistema de iluminación inteligente, solo que sin cables, sin baterías y sin actualizaciones que te aparezcan a las 2 de la mañana sin avisar. Te acercas a otra estela
está más delgada y alta. Su sombra, en lugar de caer recta, se inclina ligeramente hacia la izquierda, una inclinación tan sutil que probablemente solo alguien entrenado podría interpretarla. Y ahí, siguiendo al grupo de observadores que se mueve entre las piedras, entiendes la rutina. Cada mañana, los astrónomos recorrían el patio, verificando sombra por sombra, estela por estela, como si estuvieran revisando un conjunto de relojes analógicos gigantes. Tú, que probablemente tardas más en ajustar la hora del microondas que en aprender una receta nueva, no puedes evitar reírte un poco ante esta devoción. Ellos no tenían prisa. El tiempo era algo que se leía, no algo que se perseguía. De repente, uno de los observadores se detiene frente a una estela particularmente desgastada. Su sombra no coincide del todo con la marca del suelo. Mueve un pie, se inclina la cabeza, vuelve a mirar. Tú te tensas como si fuera un examen importante, pero él solo sonríe. Según algunas grabaciones coloniales, cuando una sombra no encajaba exactamente, los mayas podían atribuirlo a nubes, a un ligero desplazamiento de la tierra húmeda o simplemente a la personalidad difícil de la estela. Sí, al parecer, bromeaban diciendo que algunas estelas eran más caprichosas que otras. Imagínate culpar a tu reloj de pulso por tener carácter. Deberías probarlo la próxima vez que llegues tarde. Los visitantes ceremoniales entran en el patio con respeto. No hablan, apenas respiran. Tú tampoco quieres interrumpir, porque mientras el sol sube, las sombras cambian ritmo, como si cada estela estuviera ejecutando una coreografía lenta y sincronizada. Es imposible no sentir que estás dentro de un sistema vivo. Aquí el tiempo no es solo una medida, es una presencia. Te detienes en una de las esquinas del patio para observar la composición general. Desde ahí, puedes ver cómo las sombras dibujan un patrón que solo se percibe desde lo alto, un patrón que otras civilizaciones habrían considerado decoración, pero que aquí funcionaba como un mecanismo que regulaba decisiones agrícolas, rituales y políticas. A veces se nos olvida, a ti incluido, que en muchas culturas antiguas el tiempo era una parte sagrada de la vida diaria. Aquí, la sombra no solo decía qué hora es, sino también qué parte del ciclo estás viviendo. Un dato extraño que siempre sorprende: algunas estelas tienen marcas verticales deliberadas que solo se alinean perfectamente con la sombra un par de días al año. ¿Por qué? Para señalar eventos específicos que hoy llamaríamos microestaciones. No primavera o verano, sino esos momentos intermedios que casi nadie nota, pero que para un astrónomo maya eran esenciales. Tú quizá ni siquiera recuerdas cuándo es exactamente el equinoccio. No te juzgo, nadie lo sabe sin Google, pero aquí sería imposible ignorarlo. Mientras todo el patio se ilumina, la sombra más larga del conjunto por fin alcanza su marca final. Los observadores se retiran sin ceremonias, como si terminaran su primer café del día. Tú te quedas un momento más, escuchando el viento pasar entre las piedras. Algo te dice que lo que acabas de ver es apenas la preparación, una lectura preliminar antes de pasar a sistemas mucho más finos, más altos y más secretos. Y ahí, mientras te incorporas y sigues caminando, entiendes por qué este lugar fue construido así. En el patio de estelas, el tiempo no avanza, se despliega. Sigues el rastro silencioso del grupo que se desplaza hacia una plataforma ligeramente elevada. Allí, bajo un techo de madera que apenas proyecta sombra, aguarda una figura con una postura tan recta que te preguntas si dormir erguido es parte del entrenamiento. Es el Ahau-Kin, el sacerdote astrónomo, y aunque no dice una sola palabra, todo en su presencia transmite que sabe exactamente dónde debe colocarse, a qué hora y con qué intención. Tú, mientras tanto, tratas de imitar su postura y solo logras que tu espalda cruja como una puerta vieja. El sacerdote sostiene una cuerda tensa entre sus manos, y no es una cuerda cualquiera. Está marcada con nudos y pequeñas cuentas que brillan cuando la luz del sol las golpea. Un hecho histórico bien documentado es que ciertos especialistas mayas utilizaban cuerdas calibradas para medir la posición del sol en relación con puntos fijos del horizonte o estructuras del recinto. Lo sorprendente no es la herramienta en sí,
sino la precisión con la que la manipulaban. Sin aparatos metálicos, sin cuadrantes modernos, solo cuerda, ojos entrenados y una serenidad que tú desearías tener cuando intentas enfilar un cable USB en la dirección correcta a la primera. El Ahau Kin alza lentamente la cuerda y la hace coincidir con la punta de la sombra de un poste de medición. Tú observas cómo el sol se refleja en sus ojos sin que él pestañee, como si hubiera pasado toda la vida entrenando a su retina para esto. Historiadores aún discuten si el entrenamiento de estos sacerdotes incluía algún tipo de práctica ritualizada para acostumbrar la vista a la luz solar directa. Pero la tradición oral sugiere que desde niños se les enseñaba a distinguir variaciones de milímetros en la posición de sombras. Sí, milímetros. Tú ni siquiera logras ver si tu teléfono está realmente nivelado cuando intentas colgar un cuadro. La cuerda vibra apenas, movida por la brisa. El sacerdote coloca el extremo inferior sobre una losa plana donde varias líneas finísimas están grabadas con precisión obsesiva. ¿Notas algo curioso? No son líneas rectas. Algunas hacen ligeras curvaturas que parecen errores, pero no lo son. Representan el desplazamiento solar durante diferentes épocas del año. Un mapa temporal grabado en piedra. Es fascinante porque, aunque estamos en una cultura sin escritura alfabética tradicional, este piso es un libro completo sobre el movimiento del Sol. Y tú, parado aquí, lo estás leyendo sin darte cuenta. Mientras el Ahau Kin verifica la alineación, uno de sus asistentes, más joven y claramente menos estoico, saca un pequeño instrumento de madera, una especie de regla corta con un agujero. La coloca sobre la losa y mira a través de ella para comprobar que la cuerda esté perfectamente vertical. Sí, lo sé. Una regla con agujero suena demasiado simple para medir el cielo, pero funcionaba. Y tú, que has usado el agujero de la cuchara para intentar ver si los fideos están listos, no deberías burlarte. El sacerdote finalmente habla, pero no para ti. Dice algo en voz baja, más un murmullo que una orden. El asistente asciende y avanza hacia el siguiente punto del recorrido. Tú te quedas mirando la cuerda porque acabas de notar otro detalle extraño. Algunos de los nudos están teñidos de colores diferentes. Un par de etnógrafos sugieren que estos colores podían servir para marcar épocas rituales o fases concretas del calendario agrícola. Otros, más excéntricos, han propuesto que los colores representaban instrucciones mnemotécnicas para aprendices, como una especie de manual codificado. Y sí, historiadores aún discuten si esto era realmente así o simplemente una práctica local de ciertas ciudades, pero la idea de un calendario colgando de una cuerda te parece extrañamente encantadora. Sigues caminando detrás del grupo mientras el sacerdote continúa midiendo. Cada vez que coloca la cuerda en una posición nueva, el asistente hace una marca temporal en la tierra con un pequeño bastón. Y tú, que estás acostumbrado a tomar notas en tu teléfono, te sorprende lo eficaz que es simplemente trazar un surco con un palo. Quizás deberías intentarlo en tus reuniones de trabajo. Seguro más de uno se asustaría. La precisión que ves aquí no es solo matemática, también es ritual. Para los mayas, medir el tiempo no era un acto frío o técnico, sino una forma de mantener el equilibrio del mundo. La sombra debía coincidir con las marcas no solo para predecir estaciones, sino para garantizar que el cosmos continuara su ritmo adecuado. Imagina que la exactitud de tu agenda diaria definiera la estabilidad del universo entero. Elegirías tu hora de almuerzo con más cuidado, ¿verdad? El Ahau Kin se agacha ahora, tocando la sombra con la punta de los dedos. No es un gesto supersticioso. Está comprobando la nitidez del borde. Cuando la sombra está muy difusa, saben que la humedad del aire está alterando la lectura. Lo que tú notas es que su mano, cubierta de pigmentos rituales, proyecta una sombra diminuta junto a la del poste, y por un momento ambas parecen dialogar en un lenguaje que tú no entiendes. Es bello, en un modo antiguo y silencioso. Mientras sigues observando, ocurre algo que te saca una sonrisa. Uno de los aprendices se equivoca ligeramente al colocar su propio poste portátil y causa que la sombra quede un poco ladeada. El sacerdote lo mira con una ceja levantada y el aprendiz sonríe con esa cara de «fue el viento, lo juro». Al parecer, incluso en una civilización tan dedicada al tiempo, los errores humanos también contaban. No hay nada más universal que culpar a la meteorología.
Te das cuenta de que cada medición de sombra crea un ritmo lento, casi respiratorio, que te va envolviendo. Cuerda, sombra, marca. Cuerda, sombra, marca. Es como el tic-tac de un reloj que nunca apura, que solo acompaña. Y en ese ritmo empiezas a notar algo más profundo, la comprensión de que el tiempo para los mayas no era lineal, sino cíclico. Las sombras del día repetían un baile que los humanos aprendieron a seguir durante siglos. Y tú, parado aquí, casi puedes escuchar ese ciclo antiguo como una canción que se repite sin cansarse. Cuando la última lectura de la mañana coincide con el registro esperado, el sacerdote guarda la cuerda con un movimiento lento, casi ceremonioso. El sol ya está alto. Tú respiras, notando cómo el calor empieza a abrazarte y cómo la ciudad entera parece haber estado esperando esta confirmación para empezar sus actividades. Lo que tú has visto no es una simple medición, es un acto que sostiene el orden del día. El sacerdote se aleja sin mirar atrás, directo hacia la torre redonda que te espera en la siguiente parte del camino. Y tú lo sigues porque ahora sabes que el tiempo aquí se lee como un poema escrito en luz. La torre redonda aparece frente a ti como si hubiera estado esperando precisamente este momento del día. No es alta como un faro, ni imponente como un templo mayor, pero tiene una presencia extraña, casi magnética, como esos objetos pequeños que no sabes por qué te obligan a mirarlos 2 veces. La superficie de la torre está hecha de bloques de piedra perfectamente encajados, sin huecos visibles, dando la impresión de que fue construida por manos que no toleraban ni un ápice de imperfección. Y tú, con tus habilidades modernas de «listo, eso quedó derecho», después de colgar un cuadro que claramente está torcido, te sientes un poco intimidado. El sol cae ahora en un ángulo que ilumina uno de los costados de la torre. Varios huecos estrechos, no ventanas exactamente, sino ranuras, parecen observarte. Esas aberturas, aunque parezcan aleatorias, están colocadas con una precisión astronómica. Un hecho histórico ampliamente estudiado es que algunos observatorios mayas, como el famoso Caracol de Chichén Itzá, tenían aberturas alineadas con posiciones clave del Sol y de Venus. Lo fascinante es que estas ranuras no sirven para dejar entrar luz en general. Sirven para dejar entrar luz solo en días muy específicos, como si la torre fuera un filtro diseñado para cazar un momento breve y perfecto del tiempo. Subes por la rampa de acceso con pasos lentos. La piedra está tibia, suave por siglos de ser pisada. Al llegar arriba, te encuentras en una plataforma semicircular desde la cual se domina una parte importante del horizonte. Pero lo que realmente llama tu atención es el interior. Una cámara oscura y fresca, donde la luz del sol entra apenas como una línea delgada, un trazo luminoso que divide la penumbra. Sigues al sacerdote astrónomo hacia adentro. Él no dice nada, solo señala la franja de luz que entra por una de las ranuras más altas. La línea cruza el piso y toca, con delicadeza, una marca grabada en un círculo de piedra. Es un círculo casi perfecto, dividido en secciones como un reloj, aunque aquí no hay números, solo pequeños símbolos tallados. Historiadores aún discuten si estos símbolos representaban eventos rituales, cambios en el clima o referencias a cuerpos celestes específicos. Tú solo sabes que estás viendo una especie de reloj solar interior, y eso ya de por sí parece un concepto inventado por alguien que pensó, ¿y si usamos el sol, pero dentro de una cueva? El sacerdote se inclina y observa la posición exacta donde la línea toca el borde del círculo. Luego hace un gesto lento con la mano, indicando que te acerques. Tú lo haces, aunque con la sensación de que vas a interrumpir un experimento delicadísimo. Cuando te inclinas, notas que el borde de la marca donde el rayo se apoya no es uniforme. Tiene pequeñas muescas, como si alguien hubiera trabajado la piedra con un instrumento muy fino, casi como si fueran dientes. Es ahí cuando recuerdas un detalle curioso. Algunos estudiosos han propuesto que estas muescas permitían medir con precisión los cambios minúsculos del Sol a lo largo del año, como una especie de micromedidor de luz que no necesita calibración ni electricidad. Un reloj milenario que no pierde segundos, pero que sí requiere un cielo despejado.
Mientras sigues la línea de luz, notas que otra ranura deja entrar un segundo haz, mucho más débil, que atraviesa la cámara en diagonal. Este segundo rayo no toca el círculo, sino una columna baja en el centro. Una teoría poco conocida, un pequeño tesoro de la arqueología esotérica, sugiere que este haz secundario servía como señal para ajustar los cálculos del calendario agrícola en días específicos, especialmente cuando el clima alteraba la visibilidad del sol. ¿Qué significa esto para ti? Que incluso sin apps meteorológicas, ellos tenían redundancia de sistema. Tú deberías tomar nota. Cualquier cosa que tenga un modo de respaldo merece respeto. El sacerdote levanta un pequeño disco de piedra. Parece un espejo, pero no refleja nada. Solo tiene un grabado en espiral. Lo coloca en el suelo, justo donde la luz termina de tocar el círculo. Cuando lo hace, la luz se dispersa y proyecta un patrón en forma de abanico sobre la pared. Y tú, que pensabas que los efectos especiales se inventaron en Hollywood, te quedas mirando esto con la boca entreabierta. Es un cálculo visual, una forma de ver cómo variará el sol en los próximos días sin esperar a que ocurra. Una especie de predicción luminosa que se dibuja sola. El sacerdote te mira un segundo, no para explicarte nada, sino como quien dice, ¿lo ves? ¿Y sí? ¿Lo ves? La torre redonda no es un simple observatorio, es una máquina de luz. Una máquina que funciona solo con 3 ingredientes: sol, piedra e infinita paciencia. La brisa penetra por otra ranura, y la línea de luz vibra ligeramente. El sacerdote lo nota, tú también. Y en ese instante, algo divertido ocurre. Uno de los aprendices que espera fuera tropieza con un escalón, y su sombra se proyecta brevemente dentro de la cámara, cruzando ambos rayos de luz. El sacerdote suspira. Los demás se ríen suavemente. Y tú entiendes que aunque aquí se trabaja con la precisión del cosmos, la vida cotidiana siempre encuentra una forma de recordarte que nadie, ni siquiera en un observatorio sagrado, está exento de torpezas humanas. Es un alivio en cierto modo. El universo puede ser perfecto, pero nosotros no tenemos que serlo. Vuelves a mirar la luz. El rayo principal empieza a moverse hacia otra muesca del círculo. El sacerdote hace una marca con pigmento rojo en la piedra. Esa marca será revisada más tarde, comparada con registros anteriores y usada para calcular ajustes en los ciclos rituales. No es solo astronomía. Es historia, agricultura, política y religión entrelazadas en un solo rayo. El sol sigue su ascenso y la luz cambia. El sacerdote guarda el disco espiral con cuidado. Tú retrocedes hacia la entrada, dejando atrás la cámara oscura, y cuando sales, el mundo parece más brillante que antes. La torre redonda queda a tus espaldas, y con ella esa sensación de haber visto una parte secreta del tiempo, una que no aparece en relojes ni calendarios modernos. Respiras hondo, sientes el calor del día tomando fuerza, y sigues caminando hacia el próximo secreto solar, el juego del equinoccio. Cuando llegas al siguiente recinto, el calor del día ya empieza a sentarse como un manto suave sobre tus hombros. No es incómodo todavía. Es ese tipo de calor que te hace caminar un poco más lento, como si el aire mismo te pidiera que bajaras el ritmo. Frente a ti se alza una estructura ancha, con una escalinata que parece dividir el mundo en 2 mitades simétricas. No sabes por qué, pero intuyes que has llegado al escenario de algo importante. Y tienes razón. Este es el lugar donde el equinoccio se convierte en un espectáculo de precisión solar tan delicado que podría rivalizar con el mejor reloj atómico, pero sin la electricidad ni los científicos con bata. El sacerdote astrónomo ya está ahí, acompañado por un pequeño grupo de asistentes. Todos miran el borde de la plataforma superior como si esperaran una señal secreta. La sombra, alargada primero por la mañana, ya ha empezado a compactarse y pronto va a alinearse con el eje de la escalinata. Un hecho histórico ampliamente reconocido es que varios templos mayas fueron construidos para crear efectos solares durante los equinoccios,
sombras que parecen dividir los edificios, contornos que emergen o desaparecen y fenómenos visuales que marcaban el punto exacto en que día y noche se equilibraban. Lo fascinante de este caso es que estás a punto de verlo sin filtros, sin drones, sin cámaras de turismo, solo tú, la luz y la piedra. Te colocas en uno de los puntos donde los observadores suelen situarse, una pequeña losa circular marcada por el paso de cientos de pies durante siglos. Y esperas. El sol sigue su ascenso, y aunque tú podrías sentir urgencia, los mayas nunca la sentían. Para ellos, el tiempo del sol era el tiempo real. Cualquier otra prisa era solo cosa humana. Tratas de respirar a su ritmo, aunque tu mente moderno ansiosa te recuerda que tú ni siquiera tienes paciencia para ver una barra de progreso llegar al 100%. De pronto, el primer borde de la sombra toca la línea central de la escalinata. Es un toque tan suave, tan silencioso, que casi pasa desapercibido. Pero el sacerdote lo nota. Todos lo notan. Y tú también. Algo en ti hace clic. Como si tu cerebro reconociera un patrón primitivo que olvidaste hace décadas. La sombra empieza a avanzar por la línea, dividiendo la escalinata en dos zonas precisas. Una iluminada, otra oscura. Es como si la piedra estuviera siendo cortada por una hoja de luz. Historiadores aún discuten si este efecto fue intencional desde el principio o si los constructores descubrieron accidentalmente que la estructura creaba un fenómeno solar hermoso y decidieron integrarlo en su calendario ritual. No importa cuál sea la teoría correcta, lo que tú ves ahora es tan deliberado que parece imposible creer que haya surgido por accidente. Mientras la sombra sigue avanzando, tú notas algo más: el silencio. No un silencio total. Hay pájaros, insectos, hojas moviéndose, pero sí un silencio humano absoluto. Nadie habla, nadie se mueve. La sombra se desliza como una aguja que marca la mitad exacta del día. Y tú, con un asombro casi infantil, sigues la línea con los ojos como si leyeras un libro. Un detalle curioso, casi un chiste histórico. Se dice que algunos astrónomos mayas usaban el equinoccio como referencia para corregir errores acumulados durante el año. Era como reiniciar el sistema operativo del tiempo. Y sí, imagínate que tu computadora usara un fenómeno astronómico para decidir cuándo actualizarse. Quizás sería más poético, aunque igual seguiría haciéndolo cuando menos te conviene. La sombra alcanza su punto máximo de alineación. Por un breve instante, la escalinata parece realmente partida en dos, como si alguien la hubiera cortado con un cuchillo perfectamente vertical. Lo que tú notas, sin que nadie te lo explique, es que este momento tiene algo de rito natural. No requiere saber de astronomía para sentir el equilibrio, la simetría, la calma. Es uno de esos instantes que no necesitan traducción. Pero el espectáculo no termina ahí. Justo cuando crees que ya viste todo, aparecen unos triángulos de sombra en uno de los costados del templo, formándose con rapidez casi teatral. No son adornos ni cosas del azar, son parte del juego del equinoccio, un patrón de sombras en forma de escaleras que parece descender por la estructura. Algunos arqueólogos creen que representaba el paso simbólico de deidades solares, otros piensan que era una forma visual de señalar el inicio del nuevo ciclo agrícola. Y tú piensas, bueno, tú piensas que allí hay un diseño artístico tan preciso que haría llorar de emoción a cualquier ingeniero de iluminación moderno. El sacerdote hace un gesto con la mano. Los asistentes se dispersan para tomar sus posiciones alrededor del templo. No llevan instrumentos tecnológicos, pero cada uno sabe exactamente qué parte del fenómeno debe observar. Tú también das un paso atrás para tener una vista más amplia. Sientes cómo la luz y la sombra se mueven con un ritmo que casi parece respiración. Y por supuesto, llega el momento humorístico inevitable. Uno de los aprendices, demasiado concentrado en tomar una nota con un trozo de carbón, se mancha la cara entera sin darse cuenta. Otro lo mira, intenta no reír y falla estrepitosamente. Tú también sueltas una risa discreta. Aunque se trabaje con el sol y el cosmos, la vida cotidiana siempre encuentra oportunidad para añadir un pequeño caos adorable.
La sombra empieza a retirarse de la línea central, señal de que el instante perfecto ha terminado. No dura mucho, nunca lo hace, pero en esa brevedad está su belleza. Tú lo sientes. Esa fracción exacta de equilibrio es justamente lo que hace que el equinoccio sea tan especial, un recordatorio de que el universo tiene sus propios momentos de pausa. El templo queda otra vez totalmente iluminado. El calor empieza a subir con fuerza, y mientras caminas hacia la salida del recinto, te das cuenta de algo. Acabas de presenciar al sol marcando el año con una precisión que ninguna máquina moderna puede imitar sin perder de paso toda su poesía. Los mayas no solo observaban el equinoccio, lo celebraban. Y tú, después de verlo así, también entiendes por qué. El camino que sigues ahora te conduce hacia un templo, cuya escalinata parece fluir como un río de piedra. No es una metáfora exagerada. Cada bloque está tallado con una precisión tan limpia que, aún con siglos de desgaste, produce una sensación de movimiento detenido. El sol, que ya ha ganado presencia y altura, comienza a inclinarse hacia uno de los laterales del templo, y es entonces cuando notas algo distinto en el ambiente. Los asistentes del sacerdote están más atentos, más silenciosos, casi expectantes. Sabes que se acerca uno de los fenómenos solares más célebres y misteriosos del mundo maya, la serpiente de luz. Te colocas cerca de la base de la escalinata, sintiendo la sombra fría del templo sobre tu espalda. De pronto, un triángulo de luz aparece en uno de los bordes del muro lateral, casi tímido al principio. Luego otro, y otro. Con cada minuto que pasa, los triángulos crecen, se alargan, se inclinan, hasta que, sin previo aviso, todos se conectan para crear la ilusión de una serpiente luminosa que desciende lentamente por la escalinata. Es un efecto tan fluido que resulta difícil creer que no sea una animación. Pero no, es solo sol, piedra y geometría. Un hecho histórico bien conocido es que estructuras como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá están alineadas para producir este efecto durante los equinoccios, aunque fenómenos similares ocurren en otros templos menos famosos de la región. Lo curioso, y aquí viene una de esas joyas arqueológicas poco mencionadas, es que en muchos sitios la serpiente luminosa no solo aparece durante los equinoccios, sino también en fechas agrícolas importantes que ayudaban a planificar la siembra del maíz. Sí, el sol literalmente avisaba cuándo comenzaba la temporada de cultivo, como si fuera un recordatorio cósmico en forma de reptil brillante, mucho más elegante que una alarma en tu teléfono, que, seamos honestos, suena como si quisiera regañarte. Mientras observas el descenso de la serpiente de luz, percibes que la ilusión no se limita a la escalinata. La sombra del enorme cabezal tallado en la base empieza a fusionarse con los triángulos solares, creando por unos instantes la impresión de que la serpiente está viva. Sus escamas, triángulos perfectos de luz, parecen vibrar. Historiadores aún discuten si este fenómeno fue planificado desde el inicio de la construcción o si surgió de ajustes posteriores tras observar cómo caía la luz en diferentes épocas. Algunas teorías sugieren que los sacerdotes astrónomos probaron múltiples orientaciones antes de decidir la definitiva. Otras, más atrevidas, apuntan a que podría haber sido inspirado por mitos locales que describían al sol como un animal serpentino moviéndose por el cielo. Lo único que tú sabes es que el resultado final es tan poético que honestamente te hace reconsiderar tus habilidades para organizar tu propio escritorio, que ni con toda la voluntad del mundo produce este nivel de intención simbólica. Mientras sigues mirando, uno de los asistentes del sacerdote camina hacia una de las esquinas del templo con un objeto en la mano, una tablilla de piedra pequeña, con un patrón irregular grabado. Lo apoya contra la base de la escalinata y se interesa en cómo la luz toca cierto punto. Te llama la atención la naturalidad con que lo hace, como si estuviera colocando un sensor moderno para medir un fenómeno físico complejo, pero en realidad está usando un objeto milenario cuyo propósito no se conoce del todo. Algunos arqueólogos piensan que servía para comprobar la calidad de la sombra, otros que era una herramienta pedagógica para aprendices,
y otros, más poéticos, dicen que era simplemente una forma de participar en el ritual de luz, como quien añade una vela más en una ceremonia. Tú observas desde tu posición privilegiada. La serpiente de luz sigue avanzando, y como si el universo quisiera añadir un toque humano al momento, uno de los asistentes del sacerdote suelta un comentario en voz baja. No entiendes las palabras, pero el tono es inequívoco. Está haciendo un chiste. El sacerdote le lanza una mirada que podría detener el tiempo. El aprendiz endereza la espalda, asintiendo con una mezcla de respeto y, ok, ya entendí. Tú te muerdes el labio para no reírte. Si algo te ha quedado claro en este viaje, es que ninguna civilización está exenta de bromistas. El calor crece. Sientes el aroma a piedra caliente mezclado con la resina quemada de los braseros cercanos. El aire vibra, y la serpiente de luz llega finalmente al último escalón, donde la sombra del cabezal tallado se superpone con perfecta sincronía, creando la ilusión final. El cuerpo bajó del cielo para unirse a su cabeza en la tierra. Tú, sin darte cuenta, contienes el aliento un segundo. Este momento era crucial en el calendario agrícola y ritual. Marcaba el equilibrio, el puente entre estaciones, la señal de preparación. Los mayas lo celebraban con danzas, ofrendas de maíz tierno y oraciones que pedían lluvias generosas y cosechas abundantes. No lo decían así, pero en esencia era su manera de pedir que este año nos vaya bien, por favor. El fenómeno se disipa lentamente, como si la serpiente se desvaneciera en la luz. Los triángulos se deshacen uno a uno, sin drama, sin prisa, simplemente dejan de ser. Y tú te quedas con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y maravilla, la clase de sensación que solo aparece cuando entiendes que acabas de presenciar algo diseñado para unir cielo, tiempo y vida en un solo gesto lumínico. Los asistentes empiezan a recoger instrumentos. El sacerdote da un paso atrás, aprieta los labios en un gesto leve, casi un asentimiento, y se dirige hacia el siguiente punto de observación. Y tú lo sigues, sabiendo que cada vez estás más profundo en la mente solar de los mayas, porque hoy aprendiste que el sol, para ellos, no era solo luz, era un artista, y la piedra, su lienzo. El sacerdote avanza hacia una zona más discreta del complejo ceremonial, un espacio rectangular lleno de postes cortos, cuerdas enrolladas, pequeños nudos teñidos y tablillas de madera con muescas diminutas. A primera vista, parece un taller. Pero no te confundas. Aquí no se fabrica nada tangible. Aquí se fabrica tiempo. Y tú, que probablemente pierdes tus propias llaves 2 veces por semana, vas a presenciar cómo los mayas convertían sombras fugaces en números sólidos. El área está organizada con una precisión que roza lo obsesivo. Cada cuerda tiene un contenedor. Cada nudo tiene un color. Cada poste tiene una marca que indica la altura ideal. Los asistentes del sacerdote se mueven con una familiaridad absoluta, como si este fuera su laboratorio cotidiano. Uno de ellos incluso tararea suavemente una melodía repetitiva que combina bien con los movimientos lentos y medidos que ejecutan todos aquí. Tú reconoces el ambiente, esa mezcla de concentración y rutina que suele aparecer en las cocinas de panaderos, los talleres de relojeros o los estudios de grabación. Un ritmo que tranquiliza. Un hecho histórico interesante. Aunque los mayas no usaban un sistema de escritura alfabética para registrar notas científicas como lo haríamos hoy, sus cuerdas con nudos, que no son lo mismo que los quipus andinos, pero tienen cierto aire de familia, funcionaban como registros temporales. Cada nudo representaba un valor numérico asociado a la longitud de una sombra en un momento específico del día. No era un sistema común en todas las ciudades, pero aquellos lugares donde existía lo usaban con un rigor casi matemático. El sacerdote toma una de las cuerdas más largas y la extiende entre 2 postes. Tú notas de inmediato que algunos nudos están colocados a intervalos aparentemente irregulares, pero cuando el sacerdote jala un extremo,
y alinea la cuerda con la sombra proyectada por un gnomón central, todo cobra sentido. Cada nudo coincide con una posible posición de la sombra a lo largo del año. Es, literalmente, un mapa anual del Sol, colgado de una cuerda. ¿Te preguntas cómo alguien podía recordar todos estos nudos, colores y posiciones sin confundirse? Pero luego ves la serenidad en el rostro del sacerdote y entiendes. No era una memoria individual, sino colectiva. Ellos aprendían observando, repitiendo y compartiendo. Los datos no estaban guardados en un papel, vivían en la práctica diaria. Tú, en cambio, probablemente necesitas una nota en tu celular para recordar hasta beber agua. Uno de los asistentes te muestra una tablilla de madera con muescas finísimas. Al colocarla en el suelo, alinea el borde con la sombra del poste central. Las muescas representan valores preestablecidos, longitudes de sombra típicas para ciertos días clave. Historiadores aún discuten si estas tablillas eran herramientas de entrenamiento o instrumentos plenamente funcionales. Algunos sostienen que se usaban para comparar desviaciones anuales y ajustar el calendario Hub. Otros creen que eran métodos rudimentarios para enseñar a los novatos a leer la sombra antes de subirlos a tareas más complejas. Lo que sí es claro es que estos instrumentos tienen un propósito: traducir movimientos celestes en números prácticos. Y aquí viene la parte más peculiar. El sistema de conteo no dependía solo del Sol. También se combinaba con otros ritmos naturales, como el goteo del agua y la descomposición del maíz. Sí, maíz. Según ciertas fuentes arqueológicas, el ritmo de secado de determinados granos ayudaba a calibrar la humedad del aire, que a su vez afectaba la nitidez de la sombra. ¿Tú jamás pensaste que un grano de maíz pudiera ayudar a medir el tiempo? Y ahora, no puedes dejar de verlo como un pequeño cronómetro orgánico. Mientras todo este proceso ocurre, un aprendiz comete un error encantador. Confunde una cuerda larga con una cuerda corta y casi termina midiendo la sombra con la herramienta equivocada. El sacerdote le detiene con un gesto suave, ni enojado ni sorprendido, como quien ha visto esa clase de error cientos de veces. Tú te ríes por dentro porque sabes que eso sería exactamente lo que tú harías en su lugar. Cambiar el cable equivocado es un clásico humano. Al lado, otro aprendiz sostiene una serie de cuentas de colores. Los tonos brillan bajo el sol. Rojo intenso, verde esmeralda, azul turquesa. Cada color marca un tipo de día: agrícola, ritual, de transición o de corrección. Esta clasificación cromática no está del todo confirmada históricamente, pero varias investigaciones plantean que ciertos colores sí tenían vínculos con valores numéricos o eventos específicos. Lo que sí es claro es que la estética no era un lujo, era una forma de pensar. El sacerdote observa la cuerda una última vez, alineándola con precisión micrométrica. Luego mueve un nudo apenas 1 milímetro hacia la derecha. El gesto es tan pequeño que casi no lo ves. Pero en ese mínimo movimiento hay un ajuste importante, una corrección al ciclo solar que se reflejará en la planificación agrícola de toda la comunidad. Tú lo miras fascinado, porque es un recordatorio de que los grandes sistemas, ya sean astronómicos, históricos o humanos, a veces dependen de cambios minúsculos que solo ojos entrenados reconocen. Cuando el trabajo termina, las sombras del mediodía ya comienzan a deslizarse hacia su punto más corto. El sacerdote recoge las cuerdas, las enrolla con cuidado reverencial y las guarda en un recipiente tallado. Los aprendices bajan los postes uno por uno, y tú sientes que acabas de ver un ritual silencioso, casi coreografiado. El aire vibra, el sol está en su punto más alto, y tú sabes que este no es el final del día solar, sino la mitad de un sistema que apenas estás empezando a comprender. Los mayas no solo medían el tiempo, lo escuchaban. El sol, ahora en su punto más severo, cae verticalmente sobre ti como una plancha caliente invisible. No hay sombras largas, no hay líneas elegantes extendiéndose como flechas sobre la tierra. En su lugar, todo se concentra en una mancha mínima, casi inexistente, justo al pie del poste central del recinto. Este es el reino del mediodía, un momento que los mayas entendían con una claridad tan profunda
que sinceramente te hace sentir que tu propio concepto de hora de almorzar es casi una ofensa al sol. Mientras avanzas hacia un conjunto pequeño de paredes bajas, notas que aquí no hay estelas ni grandes templos. No hay serpientes de luz ni efectos teatrales. En cambio, encuentras cuencos de barro, recipientes de piedra, pequeños canales y estructuras cilíndricas moldeadas con una precisión que difícilmente imaginarías necesaria para objetos tan modestos. Pero todo tiene una razón. Estás entrando en el dominio de los relojes de agua y maíz, herramientas que completaban las mediciones solares cuando la sombra desaparecía. Un hecho histórico poco divulgado es que algunos pueblos mayas combinaban el uso de clepsidras, rústicos relojes de agua, con las observaciones solares para calibrar la duración del día. El agua goteaba a un ritmo controlado y la cantidad recogida en un recipiente durante un intervalo definido servía como registro complementario. No era un sustituto del sol, sino un aliado. Tú, que probablemente te desesperas cuando el filtro de café se demora más de lo usual, podrías aprender mucho de esta paciencia acuática. El sacerdote astrónomo te guía hacia un cuenco grande, adornado con motivos de mazorcas y espirales. En el borde, hay dos pequeñas ranuras por donde cae un hilo de agua, tan delgado que parece un cabello brillante. Debajo, otro recipiente recoge cada gota con una suavidad hipnótica. Te acercas, intentando no hacer ruido, aunque sabes que ni un huracán podría alterar esta cadencia ancestral. Historiadores aún discuten si estas clepsidras eran usadas solo en días nublados, cuando la sombra era demasiado difusa para medir, o si eran parte diaria del sistema astronómico. Algunas teorías sugieren que el ritmo del goteo servía para afinar las mediciones del Solkin y del Hab, funcionando como un metrónomo natural que compensaba las variaciones atmosféricas. Otros estudiosos plantean que el agua, al cambiar comportamiento según la temperatura, también daba pistas sobre la estación agrícola. Tú notas que independientemente del propósito exacto, hay algo profundamente relajante en escuchar un goteo tan metódico. Mucho más relajante, al menos, que oír el tic-tac de un reloj moderno que parece juzgarte por cada segundo perdido. Mientras observas, uno de los aprendices coloca un puñado de granos de maíz en una bandeja al sol. Los esparce con la mano, asegurándose que ninguno quede amontonado. Tú casi le preguntas si está preparando algún tipo de snack ancestral, pero rápidamente te das cuenta de que no es eso. Según algunas interpretaciones arqueológicas, la velocidad con la que ciertos granos se calentaban, se desecaban o incluso saltaban levemente ayudaba a determinar la humedad del día. Y la humedad, a su vez, afecta la nitidez de la sombra y la velocidad del goteo del agua. Es un sistema integrado, casi ecológico. Sol, agua, maíz y piedra, trabajando juntos como un reloj de múltiples capas. Tú, que probablemente te desesperas cuando el filtro de café se demora más de lo usual, empiezas a sentirte tecnológicamente superado por una mazorca. Uno de los momentos más peculiares ocurre cuando un aprendiz coloca un pequeño pedazo de algodón en la boca de un canal de agua. Lo aprieta, lo suelta, lo vuelve a colocar. Parece estar calibrando la velocidad del goteo. Eso te desconcierta. ¿Algodón? En un sistema astronómico. Pero tiene sentido. El algodón controla el flujo como una válvula primitiva. Y tú recuerdas todas las veces que usaste papel de cocina para arreglar fugas improvisadas y entiendes que no estás tan lejos de ellos como pensabas. De pronto, el sacerdote da una orden breve. Todos se detienen. Tú también, aunque no entiendas qué ocurre. El sol está exactamente en el punto cenital. No hay sombra del poste. No hay orientación posible. Es el instante en que el cielo parece aplastar a la tierra con luz pura. Y es precisamente ahora, cuando los mayas activan la combinación de mediciones: agua, maíz y calor. 3 instrumentos que hablan cuando el sol se queda sin sombra. La combinación es casi coreográfica. El asistente junto al cuenco del agua anota mentalmente la cantidad recolectada en un intervalo. El aprendiz del maíz observa el patrón de secado y el ligero cambio de color en los granos. Otros verifican la temperatura aproximada tocando la piedra y retirando la mano rápido, porque aunque sean astrónomos, no son inmunes a quemarse. Tú te ríes por dentro cuando uno de ellos hace precisamente eso y trata de fingir que no fue doloroso. El sol, siempre democrático, reparte sus advertencias a todos por igual.
Un detalle curioso que mencionan algunos estudios: en días de ritual, ciertos sacerdotes arrojaban gotas de agua teñida en líneas rectas sobre el piso para observar la velocidad con la que se evaporaban. La evaporación revelaba microvariaciones del clima que influían en la forma en que se interpretaban las mediciones solares. Tú te preguntas si alguien llegó a especializarse solo en mirar cómo se seca el agua, y ríes, porque si existió ese especialista, debió ser la persona más zen del hemisferio. El silencio crece. El sol finalmente empieza a moverse hacia el oeste, dejando que las sombras vuelvan gradualmente a aparecer. Y tú sientes un alivio involuntario. Es como si el mundo recuperara sus contornos después de haber sido aplastado por la luz. El sacerdote recoge un cuenco, revisa los granos, toca ligeramente la piedra caliente y asiente, satisfecho. Las mediciones concuerdan. El calendario avanza sin irregularidades. La vida sigue su ciclo perfecto. Tú respiras profundo, sientes el olor del agua tibia, el maíz tostándose apenas y la promesa de sombra que por fin regresa. Y entiendes que para los mayas, medir el tiempo era un acto tan natural como respirar, un diálogo constante entre elementos que la mayoría de las personas modernas ni siquiera notan. La tarde comienza, y con ella, el calendario vuelve a moverse. La tarde avanza con una suavidad casi líquida. El sol ya no está en su punto más agresivo. Al contrario, comienza a inclinarse hacia el oeste con un ritmo más amable, como si estuviera dispuesto a cooperar. Las sombras que al mediodía parecían haberse evaporado por completo, comienzan a alargarse otra vez, primero tímidas, luego más definidas. Y es justo ahora, cuando la sombra del poste central recupera su forma, que el sacerdote astrónomo te guía hacia un recinto más reservado, un espacio que no busca espectáculo sino exactitud pura. Aquí, dicen, se ajusta el calendario perpetuo. La idea del calendario perpetuo puede sonar como una exageración moderna, pero no lo es. Los mayas manejaban varios calendarios simultáneos: el Haap, solar y práctico, y el Tzolk'in, ritual y simbólico, entre otros. Coordinar ambos exigía un nivel de atención casi obsesivo, especialmente en ciertos días clave. Y uno de esos días era precisamente aquel en que la sombra del mediodía empezaba a alargarse de nuevo. Tú caminas detrás del sacerdote con la sensación de estar entrando a la sala de mandos de un reloj gigantesco, tallado con luz y piedra. El recinto es modesto en apariencia, un cuadrado de piedra con un círculo central perfectamente pulido. A su alrededor, pequeñas marcas grabadas en el piso siguen un patrón geométrico que apenas reconoces. Algunas están organizadas en pares, otras en grupos de 13. Ya sabes lo suficiente como para notar que nada de eso es casualidad. 20 y 13 son cifras fundamentales en la matemática maya. Y sí, te lo recuerdo por si ya lo habías olvidado. 20 dedos en total, manos y pies, y 13 niveles del cielo ritual. Nada en este calendario está improvisado. El sacerdote se detiene ante una marca alargada situada al borde del círculo. Cuando la sombra del poste central coincide con esa marca, y ahora mismo está a centímetros de hacerlo, se inicia una verificación crucial: el ajuste del Haap respecto al ciclo solar real. Un hecho histórico importante es que el calendario maya no requería años bisiestos como los nuestros. En cambio, se reevaluaba continuamente mediante observaciones solares como esta. Era un sistema vivo, no una tabla fija. Tú te inclinas ligeramente hacia adelante, curioso, porque esta medición parece menos espectacular que la serpiente de luz, pero tiene un aura más seria, casi científica. La sombra por fin alcanza el borde de la marca. El sacerdote, con un gesto lento, coloca una tablilla delgada sobre la piedra. La tablilla tiene hendiduras diminutas, alineadas con una secuencia que solo él parece comprender. Coloca también una cuerda corta con 2 nudos. Los asistentes se dispersan, cada uno tomando posición frente a una marca distinta del piso. Todo el recinto parece transformarse en un tablero donde cada figura, incluyéndote, tiene un rol específico. Historiadores aún discuten si estas tablillas eran equivalentes a plantillas de corrección que verificaban si el calendario acumulaba errores con respecto al año solar. Algunos arqueólogos creen que los sacerdotes ajustaban pequeñas porciones del sistema, no un día entero, sino microcorrecciones, para mantener sincronía perfecta. Otros proponen que estas plantillas eran simbólicas,
usadas más como herramientas pedagógicas que como instrumentos científicos. Tú, al observar la precisión con que se colocan, tienes a creerlo primero. Nada aquí parece simbólico sin propósito. El sacerdote inclina la cabeza para observar el borde de la sombra con una concentración absoluta. Luego hace un movimiento curioso. Usa el dedo para marcar un punto justo al lado de la sombra, como si quisiera corregirla. No está corrigiendo la sombra, claro, sino la interpretación. El sol no se equivoca, los humanos sí. Y aquí aparece uno de esos datos peculiares que tanto te gustan. Algunos relatos indígenas posteriores mencionan que, durante estas verificaciones, los sacerdotes solían murmurar frases que equivalían a preguntarle al sol si seguía el camino correcto. No era un ritual literal, sino una forma poética de describir la medición. Tú imaginas la escena, un astrónomo mirando una sombra y diciendo en voz baja, ¿vas bien? Y sonríes, porque al final todos hablamos con cosas que no responden. Tu computadora, tu microondas, tu impresora cuando decide no imprimir porque sí. La sombra avanza apenas unos milímetros más y en ese instante el sacerdote asiente, satisfecho. La posición coincide con la marca esperada. Los asistentes entonces realizan su parte del proceso, comparan las sombras de otros postes secundarios con pequeñas marcas de sus respectivos cuadrantes. Todo cuadra. El calendario está correcto. No habrá que hacer ajustes mayores. Sin embargo, un detalle te llama la atención. En uno de los bordes del recinto, un aprendiz toma una tablilla diferente y la inclina ligeramente hacia la sombra. Parece registrar un dato secundario. ¿Sabes por lo que has aprendido hoy que podría tratarse de una microcorrección para sincronizar el Tzolk'in con el Hap? ¿Sí? Sincronizarlos era una tarea titánica. Cada calendario tenía su propio carácter, sus propios ritmos, y combinarlos requería una finura intelectual que tú solo puedes comparar con resolver un rompecabezas mientras giras sobre una lavadora centrifugando. En este punto ocurre el toque de humor tradicional del día. Uno de los aprendices, intentando moverse sin cruzar la sombra, tropieza con su propia sandalia y casi cae sobre el poste central. Logra detenerse a tiempo con una maniobra que, sinceramente, merece su propio monumento. El sacerdote lo mira con una mezcla de resignación y paciencia, como quien ha visto todas las variantes de torpeza humana posibles. Tú te ríes, porque te identificas profundamente con ese tropiezo silencioso que no quieres admitir que sucedió. Cuando todo el proceso termina, el sacerdote coloca una piedra plana sobre el círculo central. Es un gesto final, como cerrar un diario después de registrar la última entrada del día. Aquí el tiempo no se guarda en relojes, se guarda en sombras que se mueven y regresan. La tarde continúa inclinándose hacia la noche, y tú sientes que acabas de asistir a la parte más íntima del sistema solar maya, el corazón que mantiene su calendario firme y constante. No necesitas entender cada detalle para sentir su grandeza. El sol avanza, la sombra se alarga un poco más, y tú sigues caminando preparado para ver cómo estas mediciones de luz guían la vida cotidiana, desde la siembra hasta la fiesta. La luz del día comienza a suavizarse mientras sigues al sacerdote hacia un terreno amplio y despejado, justo a las afueras del complejo ceremonial. Aquí, la atmósfera cambia. El aire huele a tierra removida, a hojas secas y a ese aroma ligeramente dulce del maíz recién cosechado. Este no es un lugar para templos ni sombras perfectas. Este es el espacio donde las mediciones solares se traducen en decisiones concretas. Cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo pedir lluvia. Aquí, por primera vez, entiendes que la astronomía maya no era una ciencia distante, sino una herramienta para sostener la vida diaria. El tiempo se volvía tierra. Te detienes junto a una hilera de milpas jóvenes. Son pequeñas aún, con hojas verdes que se mecen con una timidez casi recién nacida. El sacerdote astrónomo se arrodilla y observa la sombra de un poste bajo que alguien ha colocado cerca de la parcela. No es un poste ceremonial ni está tallado con glifos complicados. Es simple, directo, práctico. Sirve para una única cosa: indicar con precisión el momento ideal para preparar el campo. Un hecho histórico ampliamente documentado es que muchas comunidades agrícolas mesoamericanas dependían de alineaciones solares para determinar sus ciclos de cultivo. Las sombras del sol no solo marcaban estaciones,
también eran señales para la siembra y la cosecha. Aquí ves cómo esa práctica cobra forma. La sombra del poste está aún tibia, alargándose lentamente hacia el oriente mientras el sol, ya en su descenso, pinta el paisaje de tonos dorados. El sacerdote coloca una tablilla en el suelo justo donde la sombra alcanza su punto designado. Los asistentes observan en silencio. Tú también. Sabes que este no es un cálculo casual, es una lectura crítica. Si la sombra coincide con las marcas grabadas en la tablilla, significa que ha llegado el tiempo exacto para preparar la tierra para la próxima siembra. Historiadores aún discuten si estas tablillas usadas en contextos agrícolas eran versiones simplificadas de instrumentos ceremoniales o herramientas completamente independientes. Algunas versiones encontradas muestran símbolos relacionados con lluvia, humedad y crecimiento vegetal. Otras tienen marcas que parecen indicar fases del sol, mientras unas pocas presentan líneas curvas cuya función aún no se comprende del todo. Una teoría fascinante sugiere que esas líneas representaban tendencias de luz a lo largo del año, como si los mayas hubieran inventado un tipo de gráfico estacional siglos antes de que tú siquiera pensaras en usar Excel. El sacerdote sonríe ligeramente y hace una señal de afirmación. La sombra coincide con la marca adecuada. Tiempo de preparar las milpas. Uno de los asistentes toma un pequeño cesto de semillas y lo coloca junto al poste. No están sembrando todavía, pero este gesto simbólico anuncia que la comunidad debe comenzar su preparación. Tú sientes la seriedad del momento. Lo que acaba de ocurrir es una decisión que afecta semanas enteras de trabajo. El calendario no está en un libro. Está aquí, proyectado sobre el suelo. Mientras observas a los aprendices anotar mentalmente la longitud final de la sombra, uno de ellos comenta algo en voz baja. No entiendes las palabras, pero sí el tono. Sugiere que la lluvia podría adelantarse. El sacerdote lo mira con una ceja levantada, como si evaluara la predicción. Y aquí llega uno de esos datos poco conocidos que tanto te gustan. Algunos agricultores mayas complementaban las mediciones solares observando la dirección en que se inclinaban ciertos tipos de hojas durante la tarde. No era superstición, era biología práctica. Algunas plantas reaccionan a los cambios en la humedad del aire momentos antes de la lluvia. Naturalmente tú jamás has notado ese tipo de cosas, entre otras razones porque probablemente tu relación con las plantas es de «si no te riego en 3 semanas, recuérdame morir discretamente». Mientras sigues caminando, otro aprendiz coloca una serie de piedras pequeñas formando un semicírculo alrededor del poste. Te interesa saber qué hace y descubres que es parte de una técnica particular. Durante ciertas épocas del año, la forma de la sombra se compara con ese semicírculo de piedras que funciona como una guía estacional. Si la sombra se desvía demasiado hacia un lado u otro, significa que la humedad o la nubosidad están alterando la lectura solar y que deben tomarse medidas especiales para la siembra. Es una especie de sistema de compensación natural, una manera elegante de corregir la imprecisión sin abandonar la lectura astronómica. Entonces ocurre la escena inevitable del día. Uno de los asistentes, al mover una de las piedras del semicírculo, pisa una raíz saliente y pierde el equilibrio. Para no caer, agita los brazos como si estuviera espantando un enjambre entero de colibríes. El sacerdote lo observa con esa expresión que se parece mucho a un «te dije que tuvieras cuidado», mientras el resto de los aprendices intentan contener la risa. Tú, por supuesto, no lo contienes, pero lo haces en silencio, para respetar el ambiente o al menos fingirlo. El sol empieza a bajar más rápido. Las sombras se estiran como hilos largos sobre la tierra y tú, al mirar esa sombra definitiva que indica el inicio de la preparación agrícola, entiendes que todo lo que has visto hoy, las estelas, la torre redonda, las cuerdas, las serpientes de luz, culmina aquí, en este acto simple y sagrado: decidir cuándo poner manos en la tierra. Los mayas no separaban el cielo del suelo. Para ellos el movimiento del sol no era un espectáculo distante, era una conversación, una guía, una promesa. La luz indicaba cuándo prender el fuego, cuándo sembrar, cuándo pedir lluvia, cuándo esperar.
Mientras te alejas del recinto, te das cuenta de que acabas de presenciar el puente entre astronomía y supervivencia. Y aunque aún queda mucho día por delante, muchas sombras, muchas líneas, muchas lecturas, esta es una de las más importantes, el momento en que la luz se vuelve alimento. El cielo se tiñe de tonos ámbar, la tierra espera, y tú, sin saberlo, ya estás sintiendo el peso suave de la tarde que se aproxima. La tarde se vuelve más espesa, más dorada, más lenta. A estas horas el aire parece moverlo todo con un ritmo suave, como si incluso el viento estuviera tratando de no perturbar las mediciones astronómicas que aún quedan por realizar. Sigues al sacerdote astrónomo hacia una zona donde el piso es más irregular y las estructuras parecen menos monumentales. Aquí no hay escalinatas perfectas ni estelas milimétricas. Aquí, el suelo mismo se vuelve un tablero de observación. Y es en este terreno menos controlable donde los mayas demostraban algo que tú conoces muy bien, que la vida y la luz no siempre cooperan. El cielo comienza a llenarse de nubes finas, largas, casi transparentes. No es tormenta, pero tampoco es cielo despejado. Es el tipo de nubosidad ligera que hace que la sombra se vuelva difusa, imprecisa, nerviosa. La clase de sombra que si fueras tú te haría decir, no se entiende nada, mejor lo vemos mañana. Pero no aquí. Aquí, incluso los días nublados tenían métodos propios. El sacerdote se detiene junto a un poste bajo, uno diferente al que viste en secciones anteriores. Este tiene la parte superior ligeramente pulida, lo suficiente para reflejar un poco más de luz. Un hecho histórico intrigante es que ciertos postes mayas eran diseñados con superficies que respondían mejor a luz difusa, creando sombras más legibles incluso cuando las nubes interferían. No era tecnología moderna, pero era una comprensión profunda de cómo la atmósfera afecta la lectura del sol. Observas la sombra actual. Es borrosa, como si un pintor hubiera arrastrado un pincel suave sobre ella. Apenas se distingue su borde. El sacerdote baja la mirada, exhala lentamente y luego hace una señal. Los aprendices reaccionan como si hubieran ensayado esta situación 100 veces. Y probablemente así era. Se dispersan para preparar lo que podrías llamar el protocolo nublado. Uno de ellos coloca un espejo de obsidiana frente al poste, inclinándolo hasta que un rayo de luz rebota y cae sobre el suelo. El reflejo es tenue, pero más definido que la sombra original. Historiadores aún discuten si estos espejos eran realmente herramientas científicas o si simplemente se aprovecharon objetos rituales para este uso secundario. Pero aquí, ahora, el espejo ayuda. Crea una segunda sombra, algo más nítida, que permite medir la orientación del sol pese a la nubosidad. A otro lado del poste, otro aprendiz coloca pequeñas tablillas con líneas curvas, diseñadas para interpretar sombras expandidas por la humedad del aire. Tú te acercas para ver mejor y descubres un detalle curioso. Esas líneas no son rectas, sino que siguen una forma ondulante que imita la distorsión típica causada por nubes finas. Esto sugiere que los mayas no solo conocían el efecto, sino que lo anticipaban. Tú nunca anticipas nada cuando ves nubes, solo decides si llevas paraguas o no. El sacerdote se inclina, observa ambas sombras, la original y la reflejada, y evalúa cómo coinciden con las marcas del suelo. Te sorprende que incluso en condiciones subóptimas, el sistema siga funcionando, aunque implique más pasos. Y luego entiendes algo que te relaja un poco. Para los mayas, un día imperfecto no arruinaba la medición, simplemente cambiaba la estrategia. Uno de los momentos graciosos del día sucede ahora. Un aprendiz corre con una tablilla para ajustarla al borde de la sombra reflejada, pero pisa un charco completamente invisible en este suelo irregular. Su pie resbala, hace un ruido involuntario que recuerda a un pato disgustado y se recupera con una maniobra tan torpe como efectiva. El sacerdote lo mira por medio segundo, y luego continúa como si nada hubiera pasado. Tú por tu parte casi te atragantas tratando de contener la risa. La torpeza humana es una constante universal, incluso en observaciones cósmicas. Mientras el equipo sigue midiendo, aparece un detalle que te llama mucho la atención. En uno de los costados del recinto, un aprendiz utiliza una especie de marcador de desplazamiento.
una tablilla con 2 hendiduras paralelas que indican cuánto se desvió la sombra debido a la nubosidad. Este valor se usa luego para ajustar las mediciones del día siguiente. Es decir, incluso los errores tienen su propio registro. Tú deberías intentar algo así la próxima vez que tu alarma no suene. Registra el desvío humano y sigue adelante. Historiadores aún discuten si estas correcciones nubladas formaban parte de un sistema estandarizado, o si cada ciudad tenía su versión. Algunas crónicas sugieren que en días especialmente difíciles, los sacerdotes invocaban al dios del sol no para pedir milagros, sino para pedir paciencia. ¿Y tú, en ese momento, comprendes esa plegaria a fondo? Mientras la tarde avanza, la sombra finalmente se define lo suficiente para tomar una medida fiable. El sacerdote hace un gesto largo, casi un suspiro, y marca la posición en el suelo con pigmento rojo. Es un registro menos elegante que los días despejados, sí, pero igual de válido. Aquí la ciencia no se detiene por un par de nubes. Y aunque la precisión no sea perfecta, el sistema funciona porque está vivo, porque se adapta, porque entiende que la naturaleza no siempre entrega datos claros. Algo que tú deberías recordar la próxima vez que tu conexión a Internet oscile entre rápida y ¿qué está pasando? El sol desciende un poco más. La luz se vuelve cálida y anaranjada. Y en este día nublado, un día que podría haber sido frustrante para cualquier astrónomo moderno, los mayas completan sus mediciones sin perder la calma. Y tú piensas, quizá esa sea la verdadera lección aquí. No la precisión de la sombra perfecta, sino la flexibilidad para seguir leyendo el tiempo incluso cuando el cielo decide complicarlo. La luz empieza a tornarse más baja, más oblicua, más dorada, como si el día se estuviera estirando perezosamente antes de irse a dormir. Sigues al sacerdote hacia un espacio que, a primera vista, no parece tan diferente a los demás. Una plaza rectangular con postes cortos, un par de plataformas bajas y un horizonte perfectamente visible hacia el oeste. Pero hay algo distinto en el aire. Una expectación silenciosa, un ritmo latente. Sabes, sin que nadie te lo diga, que estás a punto de presenciar un momento clave del año, las señales del solsticio. El sol descendente se inclina hacia un punto del horizonte, donde 2 montículos naturales forman un pequeño cuenco visual. No es casualidad. Un hecho histórico bien documentado es que varias ciudades mayas se construyeron aprovechando accidentes naturales del horizonte para marcar eventos solares. Picos gemelos para equinoccios, hendiduras para solsticios, montes alineados para los pasos cenitales. No siempre tallaban el paisaje, a veces solo lo interpretaban con maestría. Aquí, frente a ti, ese cuenco natural comienza a llenarse de luz, como si el cielo estuviera vertiendo lentamente oro líquido entre 2 montañas. El sacerdote coloca un poste delgado en el centro de la plaza y señala la sombra que se extiende detrás de él. A diferencia de la sombra nublada y temblorosa de hace un rato, esta es clara y nítida, casi afilada. La luz del fin del día tiene una cualidad precisa que sorprende. Produce sombras definidas, aunque alargadas, perfectas para medir el acercamiento al solsticio. La sombra empieza a tocar una serie de marcas radiales grabadas en el suelo. Algunas tienen forma de pequeñas líneas rectas, otras son triángulos, y unas pocas parecen flechas dobladas. Historiadores aún discuten si estas formas representaban días específicos antes o después del solsticio, o si eran señales para festividades que comenzaban con la llegada de la longitud máxima o longitud mínima de la sombra. Lo que es claro es que aquí, cada tarde previa al solsticio, el sol tenía una forma de escribir su propio mensaje. La sombra se alarga más, y tú ves cómo toca la marca más externa. Los asistentes reaccionan al instante. Uno de ellos coloca un disco plano de piedra justo sobre una marca circular cercana. Otro toma un recipiente pequeño lleno de pigmento amarillo y pinta una línea delgada en el borde de la sombra. No es decoración, es calibración. Esta tarde, la sombra ha alcanzado un punto crucial, el inicio de la transición hacia el solsticio. Un dato peculiar, uno de esos que te gustan,
es que algunas comunidades registraban este momento con una danza suave, una procesión lenta alrededor del poste central, como si acompañaran al sol mientras intentaba decidir si seguir alejándose o comenzar a regresar. No era una danza vistosa, ni exótica. Era más bien un caminar meditativo, un recordatorio de que el sol también tenía ritmos propios. En ese instante, las montañas del horizonte vuelven a captar tu atención. El sol está a punto de alinearse con el borde del montículo izquierdo. El sacerdote levanta la mano, y todos guardan silencio absoluto. El rayo final del día se atreve a brillar justo entre ambas elevaciones, creando un destello breve que ilumina el poste y su sombra como si fueran parte de un mecanismo antiguo. Y lo son. Es el preludio del solsticio. Lo que presencias ahora es más que un hecho astronómico. Es una señal para rituales que, históricamente, marcaban grandes peregrinaciones, festividades de renovación, ceremonias de agradecimiento al sol por la luz acumulada. Para los mayas, este momento del año simbolizaba tanto el punto más alto del sol, cuando domina con fuerza, como el punto más bajo, cuando parece retirarse y la noche se vuelve más larga. Dependiendo de la fecha del ciclo agrícola, estos momentos cambiaban la vida entera de una comunidad. Mientras el sol continúa bajando, ocurre la escena simpática de la tarde. Uno de los aprendices intenta registrar la posición exacta de la sombra en una tablilla fresca de arcilla, pero el instrumento se le queda pegado al suelo. Lo intenta levantar y la arcilla se dobla como una tortilla mal cocida. El sacerdote sopla aire por la nariz, en una especie de risa contenida, y el aprendiz deja la tablilla a un lado, resignado, murmurando algo que tú imaginas significa, yo no fui, fue el suelo. Tú sonríes. Aún en medio de un momento solar solemne, la vida insiste en dar sus pequeños tropiezos. El borde superior del sol toca finalmente la línea del horizonte. La sombra se estira hasta el límite de las marcas. Los asistentes hacen un último registro, pintan un punto adicional y retroceden al unísono. No hay aplausos, no hay exclamaciones, solo un asentimiento colectivo y lento. El día ha cumplido su papel. Y tú entiendes, mientras ves desaparecer la luz detrás de las montañas, que el solsticio no era para los mayas un simple giro del calendario. Era una conversación con el cielo, una respuesta, una señal de que la vida continuaría su ciclo eterno. La noche se acerca, y tú ya percibes que, aun cuando la oscuridad cubre la tierra, el trabajo solar no termina. La luz del día se ha desvanecido casi por completo cuando sigues al sacerdote hacia un conjunto de estructuras bajas, marcadas con postes cortos y pequeñas brasas encendidas dentro de cuencos de piedra. La noche aún no domina del todo, pero ya no queda suficiente sol para producir sombras claras. Sin embargo, sabes que la jornada no ha terminado. Los mayas no solo leían la luz del día, también extendían sus mediciones a la noche usando un recurso sorprendente y poco mencionado en la historia tradicional, las sombras nocturnas. El sacerdote se mueve con una calma absoluta. Enciende una antorcha, la eleva, y observa cómo su luz mueve el aire en ondas tibias. El primer poste proyecta una sombra larga y nítida sobre la tierra. Parece extraño al principio, una sombra de fuego en un estudio solar, pero un hecho histórico poco conocido es que algunas comunidades mayas utilizaron llamas controladas para prolongar cálculos cuando la tarde caía antes de completar las mediciones necesarias. La luz del fuego, aunque más inestable que la del sol, podía calibrarse mediante pantallas de piedra colocadas en posiciones estratégicas. Tú no puedes evitar sonreír al imaginar a un astrónomo moderno intentando justificar en una conferencia científica que usó sombras de antorcha para confirmar un cálculo. El sacerdote coloca la antorcha en un soporte clavado en la tierra. A su alrededor, varios bloques de piedra están alineados en semicírculo, cada uno con marcas grabadas como dientes diminutos. Estas marcas funcionan como una guía. Muestran cómo debe caer la sombra de la antorcha para poder extrapolar la posición del sol después de su puesta. Sí, así como lo oyes,
Los mayas podían prolongar el día midiendo el ángulo de una sombra nocturna. Tú, que pierdes el hilo de un podcast con solo escuchar una notificación, empiezas a admirar esta concentración casi sobrehumana. Uno de los aprendices enciende otra antorcha y la mueve lentamente de izquierda a derecha, ajustando la intensidad de la luz hasta que alcanza un punto específico en el patrón de piedra. Esta es una operación delicada. Demasiada luz y la sombra se difumina, muy poca y no se distingue. Historiadores aún discuten si estas prácticas nocturnas eran comunes o si estaban reservadas para días especiales como los que precedían al solsticio o a eventos rituales importantes. Algunos sostienen que solo ciertos sacerdotes tenían permiso para hacer cálculos nocturnos. Otros creen que era una práctica extendida para evitar perder datos durante temporadas de lluvia intensa. La sombra de la antorcha se proyecta larga, tensa, casi dramática. Pero para los mayas no era drama, era precisión. El sacerdote verifica la dirección, la compara con la última lectura solar realizada minutos antes del atardecer y luego ordena un ajuste. Uno de los aprendices inclina una pantalla de piedra apenas un par de grados y la sombra se desplaza lo suficiente para coincidir con la muesca adecuada. Tú observas cómo ese pequeño movimiento desencadena un registro importante. Es la confirmación de la transición entre dos ciclos menores dentro del Tzolk'in. Un ajuste imperceptible para cualquiera, excepto para ellos, que lo entendían como el latido de un tiempo que siempre sigue respirando. De pronto, una escena inevitable ocurre. Mientras un aprendiz sostiene una antorcha nueva para reemplazar la que se está apagando, una chispa salta y cae en su pie descalzo. El muchacho da un pequeño brinco, emite un quejido breve, algo entre un ¡ay!, discreto, y un no pasó nada, y luego vuelve a su posición con dignidad fingida. El sacerdote lo mira con una mezcla de compasión y resignación. Tú reprimes una risa porque sabes precisamente lo que se siente fingir que una chispa ardiente no dolió tanto como sí dolió. La noche se profundiza, el cielo se oscurece del todo, y poco a poco las estrellas comienzan a aparecer, primero una, luego dos, luego docenas, y en ese preciso momento comprendes algo que los mayas no necesitaban, que la luz artificial imitara al sol durante toda la noche. Solo necesitaban extender el día hasta que el cielo nocturno también se convirtiera en un libro legible. El sacerdote apaga una de las antorchas y señala una estrella brillante al este. No sabe su nombre, pero él sí. Y la sombra que antes dependía de la luz del fuego, ahora se combina con la alineación estelar. Es un sistema híbrido. Sol, fuego y estrellas, trabajando juntos para mantener la continuidad del calendario. Historiadores aún discuten si estas observaciones mixtas, luz artificial más referencias celestes, formaban parte de un método estandarizado o si eran soluciones improvisadas según la temporada. Lo que es seguro es que tú estás viendo un tipo de astronomía que no aparece en los museos ni en los documentales. Una astronomía viva, práctica, nocturna, improvisada y precisa al mismo tiempo. La última antorcha se apaga lentamente, la sombra desaparece y el sacerdote toma nota mental de la posición final. Con ese dato, el calendario nocturno queda completo. Tú respiras el aire fresco de la noche, notas el olor a resina quemada, el silbido suave del viento, la quietud de las hojas, y entiendes que las sombras nocturnas eran más que un recurso técnico. Eran un puente para que el tiempo no se detuviera nunca. El cielo está ahora lleno de estrellas. Y tú sigues caminando, guiado por el sacerdote hacia la parte más compleja y hermosa de todo este sistema solar humano, la gran corrección. El silencio de la noche se vuelve más profundo mientras sigues al sacerdote astrónomo hacia una estructura que no habías visto hasta ahora. Una plataforma baja, circular, rodeada de pequeñas columnas de piedra. No parece un templo ni un observatorio clásico. De hecho, te recuerda más a un taller, pero no uno cualquiera.
Aquí se hace algo que trasciende la medición diaria, algo que determina si todo lo observado, todas las sombras, todas las luces, todos los goteos, todas las serpientes luminosas y antorchas nocturnas encaja en un único ritmo coherente. Aquí ocurre la gran corrección. Te acomodas en uno de los bordes de la plataforma, sintiendo la frialdad de la piedra bajo las manos. El sacerdote se coloca en el centro. Le acompañan solo 3 asistentes, los más expertos, los que llevan todo el día siguiendo cada lectura sin perder un detalle. Y, aunque nadie lo dice, tú sabes que este es el momento más exigente del calendario solar, el momento de ajustar el ciclo anual para que no se descarrile por variaciones mínimas en la observación diaria. Un hecho histórico importante es que los mayas no usaban años bisiestos como los que manejas tú. En su lugar, realizaban ajustes continuos. En vez de añadir un día entero cada 4 años, hacían pequeñas correcciones de interpretación según la posición acumulada del Sol. Era un sistema de mantenimiento constante, más fluido y orgánico que el nuestro. Y ahora estás a punto de ver cómo funcionaba. El sacerdote hace un gesto lento, y uno de los asistentes coloca una tablilla especial en el suelo. Esta tablilla es diferente a todas las que has visto hoy. No tiene marcas rectas ni triángulos regulares. En cambio, está llena de líneas curvas, casi como ondas, que se superponen en patrones que parecen abstractos, pero no lo son. Representan la oscilación solar a lo largo del año, la variación en la duración del día, la progresión del Sol entre solsticios, las microdiferencias que ningún reloj moderno podría detectar sin ayuda electrónica. Los asistentes traen también cuerdas de distintos grosores, cada una marcada con nudos que corresponden a mediciones realizadas durante las últimas semanas. Tú reconoces una de ellas, la cuerda larga que viste en la sección 7. Ahora entiendes que todas esas lecturas no eran eventos aislados, eran piezas de un rompecabezas mayor. El calendario maya no era un libro de páginas sueltas, era una red que siempre se ajustaba a sí misma. El sacerdote toma una de las cuerdas y la estilla sobre la tablilla ondulante. Observa cómo algunos nudos coinciden perfectamente con ciertos puntos de las curvas, y cómo otros quedan ligeramente fuera de lugar. No mucho, apenas 1 milímetro, pero aquí, 1 milímetro puede significar el desfase completo de una estación agrícola. Tú, que alguna vez dijiste, 1 centímetro más o menos da lo mismo, al colgar una repisa, sientes una punzada de vergüenza silenciosa. Historiadores aún discuten si esta tablilla ondulante, o versiones similares, existía realmente como instrumento físico, o si las grandes correcciones se hacían mentalmente, apoyándose en tradición oral. Algunas evidencias arqueológicas sugieren la existencia de superficies grabadas con patrones de ondas que podrían haber sido usadas para cálculos estacionales. Otros especialistas sostienen que los sacerdotes solo requerían líneas rectas y marcas en estelas. Tú, en este instante, viendo cómo el sacerdote compara curvas, cuerdas y sombras acumuladas, no puedes evitar pensar que este método ondulante es demasiado elegante para no haber existido. Mientras la comparación continúa, uno de los asistentes trae una losa pequeña con pigmento. Cada vez que un nudo coincide con un punto exacto de la tablilla ondulante, marca la intersección con un toque de pigmento rojo. Tú ves decenas de pequeñas marcas aparecer. Luego, cuando un nudo no coincide, marca la desviación en pigmento amarillo. Al final, el conjunto parece un mapa estelar, salvo que no representa estrellas, sino el propio ritmo del Sol. Entonces ocurre un momento inesperado. El aprendiz más joven, el mismo que había pisado un charco y casi se cae horas antes, se ofrece para sujetar una de las cuerdas. Su mano tiembla apenas y la cuerda se mueve un poco más de lo debido. El sacerdote lo mira con una ceja levantada, y, sin decir nada, el joven se recompone. Tú casi puedes oír su pensamiento: no la riegues, no la riegues, no la riegues. Y esta vez, no la riega. Sostiene la cuerda con una firmeza impecable. El sacerdote asiente ligeramente y el aprendiz exhala como si hubiera sostenido el cielo entero. Finalmente, el sacerdote da un paso atrás y observa el patrón completo. Un balance entre pigmentos rojos, los puntos correctos, y pigmentos amarillos, los desvíos. Los asistentes esperan. Tú también. Lo que viene ahora es el núcleo de la gran corrección. El sacerdote inclina la tablilla ondulante hacia la luz de la luna. Examina el combinado general. Y entonces,
Con un gesto meticuloso, mueve uno de los nudos principales apenas un par de milímetros sobre la cuerda. Ese movimiento mínimo corrige todo el ciclo anual. No añade días, no borra semanas, solo mueve un nudo, 1 milímetro, una respiración del tiempo. Y tú entiendes. La gran corrección no era un acto grandioso ni un ritual dramático. Era este pequeño gesto, una sutileza diminuta que mantenía el mundo en equilibrio. Los asistentes guardan las herramientas, el sacerdote cubre la tablilla ondulante con una tela tejida, y la sensación que te queda no es de espectáculo, sino de contemplación profunda. Has visto el corazón del calendario maya latir. La noche avanza y tú sigues caminando. Falta poco para que este viaje luminoso llegue a su conclusión. La noche ya está completamente tejida sobre la ciudad cuando sigues al sacerdote astrónomo hacia el borde más occidental del complejo. No hay antorchas aquí. No hay cuerdas, ni tablillas, ni postes. Solo una superficie amplia de piedra pulida que refleja la luz lunar como un espejo antiguo. El aire es fresco, casi frío, y por primera vez en todo el día sientes que el cansancio no te pesa, te envuelve, como si la propia oscuridad quisiera acomodarte en ella. El sacerdote se detiene en el centro de la plataforma. Tú te quedas unos pasos atrás, lo suficientemente cerca para verlo, lo suficientemente lejos para no interrumpir lo que claramente será un momento solemne. No solemne en el sentido teatral, sino en ese modo suave y profundo que tienen las cosas verdaderamente tranquilas. Aquí, donde el sol ya ha dado todas sus señales, los mayas cerraban el ciclo diario entendiendo lo mismo que tú estás a punto de comprender, que el legado de estas sombras danzantes no pertenece solo al día, sino a la memoria de un pueblo entero. Hay algo diferente en la postura del sacerdote. Ha dejado de moverse con la precisión del astrónomo que corrige ciclos. Ahora camina lento, casi meditativo. Con una mano toca la superficie de la piedra y su sombra, proyectada solo por la luz tenue de la luna, se mezcla con los relieves del suelo. Aquí lo entiendes. Aunque la medición principal ya terminó, la noche sirve para leer otra clase de señales. No son mediciones del sol, sino del tiempo interior. Un hecho histórico hermoso, uno de esos que resuena como una canción suave, es que muchas comunidades mayas concebían la noche no como una pausa del tiempo, sino como otro tipo de luz. Una luz interior, espiritual, asociada a la memoria, a la orientación del alma, a los ciclos que no dependen del sol. En algunas fuentes se menciona incluso que los sacerdotes hacían lecturas nocturnas contemplando la sombra lunar para simbolizar que, aún en la oscuridad, el tiempo seguía hablando. No con números, sino con significado. El sacerdote levanta el rostro hacia el cielo. Una estrella brillante cruza lentamente detrás de una nube delgada. Los asistentes lo observan en silencio absoluto. Y tú, por primera vez desde que llegaste, sientes que el silencio no es un vacío, sino una presencia, un acompañante, como si la propia oscuridad quisiera acomodarte en ella. Luego ocurre un detalle curioso, pequeño, pero perfecto. Uno de los aprendices más jóvenes intenta caminar hacia un costado para colocar un recipiente de agua, una parte ritual del cierre nocturno, y tropieza con una raíz invisible. Hace un pequeño ruido, algo entre un jadeo y una disculpa. El sacerdote se gira, lo observa por una fracción de segundo y luego sonríe, una sonrisa verdadera, cálida, inesperada. Tú también sonríes, porque incluso en el momento más delicado del día, la humanidad se cuela con sus torpezas adorables, recordándote que estos sabios no eran figuras solemnes de museo, sino personas reales, cansadas, pacientes, brillantes y distraídas en partes iguales. Igual que tú. El sacerdote vuelve a concentrarse. Extiende la mano y traza con el dedo una línea imaginaria sobre la piedra, como si estuviera dibujando una sombra que ya no existe. Es un gesto simple, poético, un recordatorio de que las sombras del día no desaparecen, solo se transforman en memoria. Historiadores modernos aún discuten si existió algún ritual del recuerdo asociado a este gesto nocturno, pero incluso sin pruebas sólidas, la idea tiene sentido, porque lo que ves es exactamente eso, un cierre emocional del ciclo solar. Respiras hondo, el aire nocturno entra frío, limpio, perfecto. Y de pronto lo entiendes de una forma que no requiere explicación. Todas las sombras que seguiste hoy,
las del amanecer, del mediodía, del equinoccio, del maíz, del agua, del fuego y de la noche. No eran solo mediciones, eran enseñanzas, formas de mirar el mundo que nunca pierden su vigencia. Porque medir el tiempo para los mayas no era solo saber qué día era saber quiénes eran ellos dentro de ese día. Te quedas unos segundos quieto. El sacerdote baja la mano, los asistentes recogen las últimas herramientas. La noche exhala y tú sientes algo suave en el pecho, como si hubieras entendido una lección antigua sin necesidad de haberla estudiado. Los mayas no medían el tiempo con relojes. Lo medían con atención, con paciencia, con belleza. Y ahora que el día ha terminado, esa lección se queda contigo como una sombra cálida grabada en la memoria. Respira despacio, más despacio aún, como si el aire mismo estuviera hecho de esa luz suave que viste caer sobre las piedras hace unas horas. Deja que la noche se extienda dentro de ti, tranquila y profunda, como un manto que te cubre sin apuro. Imagina que sigues en esa plataforma de piedra, bajo un cielo que respira estrellas. No necesitas moverte, ni pensar, ni recordar todos los detalles de este día largo y luminoso. Solo quédate ahí, sentado o recostado, sintiendo cómo el tiempo se vuelve amable, cómo el silencio se acomoda a tu alrededor como un amigo antiguo. Déjate llevar por esa sensación de descanso que llega cuando ya todo fue dicho, todo fue observado, todo fue medido. Imagina que aún puedes sentir el calor tibio del sol en tus manos, o la frescura del viento nocturno pasando entre las hojas. Todo está quieto ahora. Todo está bien. Las sombras que viste durante el día, largas, cortas, nítidas, borrosas, ya no necesitan decirte nada. Han hecho su trabajo, han marcado su ciclo, y ahora te dejan descansar a ti también. Puedes dejar que la respiración se vuelva lenta, pesada, como si tu cuerpo quisiera hundirse suavemente en un lecho de tierra blanda. El cielo allá arriba sigue su propio ritmo. Tú no tienes que seguirlo ya. Solo escucha esta quietud, esta calma que se acomoda detrás de tus ojos. Deja que la oscuridad te arrulle, que el sueño llegue como una sombra amable que se acerca sin prisa. Siente cómo tus músculos se aflojan, cómo el pensamiento se apaga de a poco, cómo la noche te abraza. Y cuando estés listo, simplemente duerme.